En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Nicolás de Tolentino, un santo agustino del siglo XIV. Precisamente tiene este apellido de Tolentino no por ser su lugar de procedencia, como sucede en muchos santos que pertenecieron a órdenes religiosas. Pensemos cercano a nosotros, San Pío de Pietrelcina, que había nacido en Pietrelcina y conforme a la costumbre capuchina le ponían ese añadido del lugar de procedencia, o lo mismo sucede con los monjes jerónimos y algunas otras órdenes, sino porque fue en Tolentino donde San Nicolás desempeñó más de 30 años de su vida el ejercicio del ministerio sacerdotal y donde murió y descansan sus sagrados restos. Precisamente su nombre también tiene una circunstancia peculiar, y es que sus padres no lograron tener hijos e hicieron una peregrinación a Bari, al santuario de San Nicolás, para obtener esta gracia por medio del santo. A la conclusión de esa peregrinación, la madre de San Nicolás de Tolentino quedó embarazada y decidieron ponerle, en homenaje de gratitud a San Nicolás de Bari, el mismo nombre. Este niño fue criado, por tanto, en un ambiente muy religioso, manifestando desde muy temprana edad su deseo por las cosas de Dios, buscando verdaderamente al Señor para consagrarse a Él. Entró en la vida religiosa a una edad muy temprana, dentro del carisma eremítico que después, con el devenir y fusión de las órdenes, dio lugar a la orden de ermitaños de San Agustín. Y ahí desempeñó, como decía, su labor como sacerdote, como predicador, como pastor también de tantas y tantas almas que se acogieron a su ministerio, precisamente en el confesionario. Según cuentan las crónicas, llegó a confesar a todo el pueblo, al cual conocía por su nombre a cada uno de sus habitantes. Y la vida de San Agustín, pues, es la vida de un santo de todos los tiempos, un hombre que empezó a cultivar el dominio de sí mismo con las ascesis, las privaciones, mortificaciones, penitencias corporales, poniendo el dominio de la carne, de los instintos, de las pasiones, para elevar su espíritu hacia el Señor. Pero no nos podemos imaginar a los santos entretenidos en este tipo de cosas y despreocupados de las realidades que había a su alrededor. Precisamente hay ese equilibrio, esa armonía entre ambas cosas. Y así San Nicolás de Tolentino se desempeñó especialmente en el cuidado de los enfermos, de los pobres, de los más necesitados. Y en esta vida de tanta austeridad y penitencia, me llamaba tanto la atención, pues tuvo grandes dones místicos del Señor. Uno de ellos fue, estando gravemente enfermo, precisamente por esa austeridad que llevaba en la alimentación, la Santísima Virgen se le apareció y le dio unos panes pequeñitos con los cuales quedó restablecido al instante. Y esto dio pie a la costumbre, especialmente en las casas de la Orden de San Agustín, a distribuir en este día unos panes bendecidos, precisamente con una fórmula apropiada para la fiesta de San Nicolás de Tolentino, que son uno de los sacramentales de la Iglesia que tenemos
como una gran riqueza, no nos comunican la gracia de Dios, pero nos disponen bien para recibir la gracia divina y también nos protegen de las asechanzas del maligno. Por tanto, la vida de San Nicolás de Tolentino estuvo rodeada de un ambiente de gran sobrenaturalidad, un ambiente donde se respiraba, por decir de alguna manera, la presencia de Dios. También, según la tradición, una estrella constantemente le acompañaba sobre su pecho, resplandeciendo. Y así en la iconografía se suele representar con esta estrella sobre el hábito o incluso con todo el hábito adornado de estrellas. Pero hay un aspecto importante de la espiritualidad de San Nicolás de Tolentino y que habla mucho de esa caridad, no solamente con los vivos, sino también con los difuntos. Y es su relación con las almas del purgatorio. San Nicolás tenía frecuentemente visiones del purgatorio y entraba en diálogo con aquellos que están padeciendo en ese estado previo a gozar de la presencia de Dios, precisamente en el sufrimiento que tienen por estar todavía privados de la visión beatífica hasta que alcancen el grado de santidad necesario para llegar al cielo. Un siglo después de la muerte de San Nicolás de Tolentino, la Iglesia definiría el dogma de la existencia del purgatorio en el Concilio de Florencia. Y esto tomando como base la revelación de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, particularmente en el segundo libro de los Macabeos, como en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Se nos habla de este estado previo a alcanzar la visión de Dios, donde se purifican las almas de los difuntos. De esta manera la Iglesia, desde el origen, ha tenido siempre presente, especialmente en la celebración de los sagrados misterios, la intención de ofrecerlo por los vivos, pero también por los difuntos, con el devenir de los siglos y de alguna manera, pues con la introducción de las costumbres monásticas de Irlanda y de Inglaterra, se extendió la costumbre de tener un día apropiado dentro del año litúrgico para conmemorar a todos los fieles difuntos, que es precisamente el 2 de noviembre. Pero verdaderamente nosotros tenemos que tener esta devoción de rezar por las benditas almas del purgatorio, porque nos ayudan también a nosotros. Los difuntos ya nada pueden hacer por sí mismos, pero sí pueden beneficiarnos a nosotros, porque no están condenados. La Iglesia distingue en su doctrina precisamente que los padecimientos que ellos tienen que sufrir no son de ninguna manera los del infierno. O sea, es el padecimiento de ese anhelo por gozar ya de Dios para siempre. Mientras están en ese estado de purificación, disponiéndose, porque han muerto en gracia de Dios y por tanto se les garantiza con seguridad la salvación eterna, todavía necesitan alcanzar ese grado de santidad pleno hasta poder gozar de Dios. A nosotros nos beneficia que recemos por los difuntos, para que también un día sean otros los que recen por nosotros cuando pasemos de este mundo a la eternidad. Pues siguiendo el ejemplo de San Nicolás de Tolentino, a quien hoy honramos especialmente en la Sagrada Liturgia, que tengamos esta devoción de las almas de los difuntos, que hagamos el bien precisamente a los vivos y a los difuntos,
particularmente con nuestro ejemplo de vida, con nuestra perseverancia en la ascesis, en el dominio de sí, en la mortificación y la penitencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.